El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Constitución dogmática Lumen Gentium nos habla de la figura del redil como una imagen de la Iglesia. Un redil que tiene puerta, y una puerta que todos los que queramos pertenecer y ser de este redil tenemos que cruzar. La puerta, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy, es Cristo. Y quien no entre por esta puerta no hace parte ni del redil, ni es verdadero pastor. La misma Lumen Gentium nos dice que Cristo es el único pastor que guía, que alimenta, que conduce. Él es el buen pastor, como Él mismo se lo atribuye en el Evangelio. Yo soy el buen pastor. Y soy el buen pastor porque yo doy la vida por mis ovejas, y no dejo que nadie las arrebate de mi mano. Pero también en el mismo Evangelio el Señor nos advierte que hay ovejas que no son verdaderas ovejas y que no son de este redil, y que también hay pastores que no son verdaderos pastores porque no han entrado por la puerta, es decir, porque estos pastores no están en sintonía con el pastor bueno, con el pastor supremo. Estos pastores no tienen como concordancia en la dirección de su vida y en la orientación de las ovejas la única voz del pastor. ¿Cómo se distinguen las auténticas ovejas de las inauténticas? Que las auténticas ovejas escuchan la voz del pastor, lo reconocen y lo siguen. Las ovejas que no son auténticas no escuchan la voz del pastor, del único pastor, del buen pastor que es Cristo. Tampoco lo siguen a Él. Y fácilmente siguen al mercenario. Hoy, por ejemplo, hay muchos mercenarios. Hoy hay muchos ladrones. Hoy hay muchos asaltadores del rebaño vestidos de pastores. Hoy también
Hay ovejas que no son verdaderas, vestidas de oveja, y tienen la lana de las ovejas, y tienen la vestidura de las ovejas, pero no son auténticas ovejas. El Papa Francisco, con la intervención que tuvo en la misa crismal, nos ayuda a comprender más claramente esto, porque dijo que había 3 idolatrías que estaban afectando la dimensión sacerdotal. Y una de esas idolatrías que denunciaba el Papa Francisco en esa homilía tan profunda y tan elocuente para nosotros hoy, decía que una de las idolatrías que estaba tentando a la vida sacerdotal, tentando a los pastores, era la idolatría de la apariencia y del maquillaje. Y el Evangelio nos ayuda a eso. Mañana lo vamos a escuchar de Cristo, porque los judíos dice que otra vez, dice San Juan, se dividieron a causa de Jesús y de la doctrina del Señor. Se dividieron. Y entonces algunos que comenzaron a escuchar con simpatía al Señor, luego se pusieron a pensar que era un endemoniado y que no venía de parte de Dios. Y otros decían, pero ¿cómo puede un hombre que no venga de parte de Dios y que sea un endemoniado hacer las obras que hace este hombre? Y Cristo les dice, es que si ustedes no creen por mis palabras, créanlo por las obras que realizo. Pero se dividieron los judíos. Y les dice el Señor, ustedes no creen en mí y por eso ustedes no son de mis ovejas. Aunque ellos se titulaban ovejas del pastor. Aunque ellos se atribuían para sí mismos la autoridad de estar de parte de Dios y de escuchar y tener el privilegio de escuchar la voz de Dios, pero Jesús mismo en el Evangelio de San Juan los desenmascara y le dice, ustedes no han escuchado al Padre, porque todo el que escucha al Padre viene a mí y acepta mis palabras. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo ha enviado, y quien viene a mí porque ha sido enseñado, instruido por el Padre. Pero ustedes no han escuchado al Padre, ni han obedecido al Padre, porque ustedes no creen en mí. Hay ovejas, por lo tanto, hoy que no son verdaderas. Ovejas que tienen el ropaje y el vestido del catolicismo, pero se conocen fácilmente esas ovejas. Es muy fácil distinguirlas, conocerlas si son auténticas o no son auténticas. ¿Por qué? Porque son ovejas que no están de acuerdo con la voluntad del Señor. Porque son ovejas que hoy no aceptan la palabra, el Evangelio, no aceptan la exigencia del Evangelio, lo que Cristo pide, e intentan transformar el Evangelio o desorientarlo y malinterpretarlo. Y estas ovejas solo están vestidas de maquillaje y de apariencia, pero no son verdaderas. Hay pastores que también hoy solo están vestidos del ropaje, del maquillaje y de la apariencia, pero no son verdaderos pastores, porque no están dispuestos a dar la vida como Cristo la dio por las ovejas. No están dispuestos a arriesgar su propio pellejo, a arriesgar su propia imagen por defender las ovejas. Y allí identificamos que no son buenos pastores, que no son pastores reales. Porque cuando ven venir al lobo, cuando ven venir los peligros que acechan contra el rebaño, salen corriendo a protegerse, a esconderse, a refugiarse y a proteger su propia vida. Allí identificamos que no están los rasgos del buen pastor, porque el pastor da la vida por las ovejas, la entrega, la arriesga. Estos que salen corriendo a esconderse, a estos que solamente les interesa su propio beneficio, cuidar su vida espiritual, a estos que solamente les interesa cuidarse a sí mismos, a estos que solamente utilizan la vida cristiana para protegerse a sí mismos, para colocarse en escudos de que nadie les haga ningún daño, estos que no están dispuestos a arriesgar su propio pellejo por las ovejas, estos no son auténticos pastores,
no son reales. Estos son mercenarios, estos son de los que entran por otro lado, estos son de los que se saltan el redil y solamente utilizan el redil cuando les conviene, pero no están dispuestos a arriesgar nada por las ovejas, no están dispuestos a arriesgar nada por el redil. De estos hay muchos hoy en la iglesia. Muchos que solamente utilizan las ovejas para explotarlas, para cortarles la lana, para extraerles la leche y no más. Pero no quieren dar nada por las ovejas. No quieren arriesgar nada por las ovejas. El Papa Francisco, de una manera valiente, lo denunciaba hace poco. Incluso el Papa hablaba de otra idolatría. ¿Y por qué no repetirlo y hacer eco de las palabras del Papa si son tan actuales? La idolatría de un espíritu mundano, y decía el Papa, es una cultura, es una costumbre que va corroyendo y va entrando y va invadiendo. Y nos decía a nosotros los sacerdotes, estos sacerdotes que se dejan imbuir y atrapar por este espíritu mundano, son solo paganos vestidos de clericalismo. Qué fuerte, pero también qué real. ¿Quién podrá decir hoy que hay exageración en esto del Papa? Si hoy, al escuchar la palabra del Señor y al escuchar a Cristo, cómo pone en evidencia cuáles son los verdaderos pastores y cuáles son los mercenarios, cuáles son los ladrones y cuáles son a quienes les interesa la vida del rebaño y de las ovejas, ¿cómo podríamos nosotros desmentir lo que el Papa está diciendo? Miren, para muestra de un botón, el Señor permite cosas, siempre permite que sucedan cosas, aunque no las quiera. Pero las permite para que nosotros identifiquemos, leamos los signos de los tiempos, como lo dijo el Concilio Vaticano, y aprendamos a distinguir, a discernir los signos de los tiempos y a saber dónde está la verdad. La pandemia fue una oportunidad extraordinaria, bellísima, un regalo del Señor. Aunque Él no la mandó, la permitió para ir cualificando a su iglesia. Le brindó suficientes elementos a su rebaño para que su rebaño distinguiera y se diera cuenta, porque en verdad hubo pastores que se escondieron, que les interesó protegerse a sí mismos, y las ovejas quedaron sueltas, a merced del lobo. El cardenal Robert Sarah en alguna intervención precisamente decía que muchos pastores íbamos a tenerle que dar cuentas al Señor, porque cuando habíamos visto venir al lobo, habíamos huido. Jesús lo está diciendo en el Evangelio. El buen pastor da la vida por las ovejas. Vayan ustedes al versículo 11 de este mismo capítulo 10 para que vean cómo el Señor pone en evidencia al mercenario. En el versículo 12 dice, mas el mercenario, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Una vez escuché yo una expresión tan fuerte y tan dura que me dolió en el alma. Frente a la situación de ciertas personas, una situación de injusticia. Y me dice alguien, padre, como no me lo están haciendo a mí, si eso me lo estuvieran haciendo a mí, eso no es cristiano. Cuando yo veo que hay injusticia frente al otro, ¿por qué me voy a quedar quieto? ¿Por qué me voy a callar? ¿Cómo no la voy a denunciar? ¿Y cómo no voy a mirar de qué manera puedo ayudar? Pero el mercenario hace eso. Como no es conmigo, como no se están metiendo conmigo, si se estuvieran metiendo conmigo, ahí sí. Y no solamente me defiendo yo, sino que busco tropas para la defensa. Así es el mercenario. A mí me impacta hoy, miren, la vida consagrada se está esterilizando espiritualmente.
está muriendo espiritualmente. Una vez nos decía un obispo a nosotros los hermanos, nunca se encierren porque el día que se encierren se mueren. ¿Por qué? Porque la Trinidad nunca se encerró en sí misma. Imagínense al Padre diciendo, no, yo no voy a permitir que me enviara a mi hijo porque corre riesgos, corre peligros. No voy a permitir que salga. Imagínense al Padre Celestial sobreprotegiendo a su hijo. No. La Trinidad no se encerró en sí misma y por eso la Trinidad es capaz de dar vida, es fecunda. Los apóstoles no se encerraron en sí mismos porque hubieran muchos riesgos externos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Los despachó y cuando les dio miedo, les colocó persecuciones para que salieran, para que brotara el fruto bendito que era Cristo el Señor. Hoy muchas comunidades religiosas están muriendo y están muriendo porque se están dejando orientar por una línea que no es la línea del buen pastor, solamente sobreprotegiéndose. Hay comunidades, movimientos que van a morir si no miran al pastor, si no se detienen a mirar al buen pastor que sale de sí mismo y da la vida por las ovejas, se van a morir. Y por eso hay divisiones. Y por eso hay cosas que ya están siendo incontrolables al interno de muchas comunidades, porque el buen pastor hace eso. A los judíos los puso en controversia, y dice San Juan, aquí nos dice en el versículo 19 del mismo capítulo 10, dice, y de nuevo los judíos se dividieron a causa de sus palabras. Esos que les gusta andar entregando la verdad para buscar la unidad. Hay que aprender del buen pastor, porque la unidad no se busca así teniendo contento a todo el mundo. Somos demasiado diplomáticos en la vida cristiana. Hay que darle gusto a todos. Padre, me decía alguien una vez, y menos mal el Señor me dio la gracia de ser sordo a esos consejos. Padre, pues si les gusta que le hablen así, hábleles así. Porque cierto grupo estaba inconforme. ¿Por qué? Por la verdad del Evangelio. Padre, mejor, pues es la verdad, me decía alguien, pues es la verdad, Padre, pero mejor no les hable de eso. No les hable de eso. Si a ellos les gusta, es mejor para evitarse unos problemas. ¿Cómo vamos vendiendo la verdad tan deportivamente para tener feliz a la gente? Así somos nosotros. Padre, una vez me decía un sacerdote, si fuera por usted es capaz de vaciar las casas de formación. Así me lo dijo, ¿sí? Usted vacía las casas de formación. Pues fíjense lo que pasó con Cristo. ¿Cuántos le quedaron a Jesús? ¿Cuántos le quedaron en el Calvario? ¿Cuántos le quedaron? Solamente la Virgen, unas cuantas mujeres y un solo sacerdote. Eso le quedó a Cristo. No, Jesús, así no, mejor devuélvase. Porque se le fueron todos. Sí. Como si nosotros fuéramos indispensables para la salvación de las almas. Es más, con cuántos cogió el Señor e hizo fecunda la iglesia, le dio vida a la iglesia, con una sola, la Virgen. No crean que quien animó a la iglesia o quienes la animaron, los pobres apóstoles estaban llenos de miedo, hasta el Papa estaba lleno de miedo. Fue la Virgen la que los tuvo que convocar y reunirlos y comenzar a animarlos y a orar, porque en ella residía la fuerza del Espíritu Santo. Por eso le dice en sueños el ángel a José, no temas llevarte a María contigo, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Una sola persona necesitó Cristo, necesitó Dios para hacer fecunda la vida de la iglesia.
Y a nosotros nos da miedo que por permanecer en la verdad, por estar en la verdad, se vacíe. Pues dice, la iglesia no se va a vaciar porque ya está muy llena. Miren la multitud de los santos. Ayer nos decía el libro del Apocalipsis, y vi una muchedumbre incontable de hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación. La iglesia no está vacía. Y nos asustamos porque en este presente pues algunos se puedan distanciar. No, eso es nada. Numéricamente, eso es nada frente a la fecundidad y a la nube de testigos de santos que tiene la iglesia. La iglesia está viva porque está llena de santos y el Señor solamente necesitó una persona. San Juan Pablo II decía, tenemos que ser fieles, así volvamos a ser solamente 12. Pero no crean que todo el honor es para los 12, no, ellos estaban llenos de miedo. Y ustedes creen que si San Juan no hubiera permanecido al lado de la Virgen y no hubiera recibido ese tesoro que recibió en la cruz, si no hubiera sido por la Virgen, me decía un sacerdote que ha sido probado, ¿sí? Ese ha sido tallado. Me decía las risas, Padre Omar, mientras estemos con la Virgen, nada debemos temer. Nada. Pero, ¿qué nos está pidiendo la Virgen? Que tenemos que escuchar la voz del pastor. Porque si no escuchamos la voz del pastor, perecemos. Eso nos está diciendo la Virgen. Conviértanse para que escuchen la voz del pastor. La humanidad está en un peligro muy alto. Y el peligro más grave hoy en la humanidad no es ni siquiera la Tercera Guerra Mundial. El peligro más grave que enfrenta la humanidad es la condenación eterna. Y existe esa posibilidad, porque estamos muy alejados de Dios. Por eso la Virgen nos dijo en Fátima, no ofendan a Dios, que ya está siendo muy ofendido. Y por eso la Virgen en Fátima nos llamó a la reparación. Y algunos dicen que exageración, cuando se hace un llamado a reverenciar más a Jesús en la Eucaristía, a reparar, a recibirlo dignamente. No hay que ser tan exagerados. Eso habría que decírselo al buen pastor, a Cristo el Señor. Eso habría que decírselo a los santos que dieron testimonio reparando, entregando su vida. Como si hoy esta iglesia peregrina fuera la más santa de todas. Como si esta iglesia peregrina de hoy fuera la que estuviera dando más testimonio que los siglos anteriores y antecedentes. No, somos unos enanos en espalda de gigantes. Como decía algún autor refiriéndose a algunos filósofos, los cristianos de este tiempo somos enanos en espaldas de unos gigantes como lo han sido los santos, como lo han sido los mártires, que no se avergonzaron de Cristo, que lo dieron todo por el Señor. Estos días comencé a leer un libro, no he podido pasar del primer capítulo. Se llama A los amigos de la cruz, de San Luis María Griñón de Montfort. Y me pegué en una aseveración de San Luis María Griñón de Montfort, porque dice que de 10,000, solamente uno es verdadero amigo de la cruz. Yo dije, estoy grave. Cuando describe cuáles son los amigos de la cruz, San Luis María Griñón de Montfort no tiene reparo en decir que aquellos que optaron por la puerta ancha, fácil, cómoda, tranquila, esos no son amigos de la cruz. Esos son enemigos de la cruz. Los mundanos, a los que les gusta buscarse a sí mismos, son enemigos de la cruz. Los que a veces, cuando somos tan tentados a dejarnos llevar por los celos, las envidias, por nuestro egoísmo, por nuestra vanidad, amigos de la cruz,
¿Cómo se distinguen las verdaderas ovejas? Las que escuchan la voz del pastor y lo siguen. Y el sendero de nuestro pastor fue el sendero de la humillación, del desprecio, fue el sendero de la muerte, fue el rechazo total al mundo, al pecado, a Satanás, a la tentación. Cuando a un cristiano le dice sí a la tentación, ese no es amigo de la cruz, ese no escucha la voz del pastor, no lo sigue, no lo sigue. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que haga de nuestro corazón un corazón valiente y fecundo para seguir fielmente a Cristo en un tiempo como en el que estamos viviendo de tanto relativismo, de tanto engaño, de tanta mentira. Y no nos dé miedo, porque cuantitativamente se estén reduciendo las cosas. No nos puede dar miedo, porque el Señor con una sola persona, con una sola fiel, es capaz de cumplir su propósito de salvación. Por eso no nos puede dar miedo optar por la exigencia del Evangelio y escuchar solamente la voz de nuestro pastor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.